de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esti, es un gusto saludarlos. Revisemos de una vez cómo se comportan los principales índices de Wall Street en el inicio de este mercado bursátil, como siempre lo hacemos, revisando en primera medida el Dow Jones, promedio de industriales y uno de los más grandes dentro de este mercado. En este caso tenemos en este inicio de sesión un avance del 0,46% hasta los 49.669 puntos. Poco a poco, como bien lo advertíamos ayer también en este espacio, pues se va acercando nuevamente a esos máximos históricos que alcanzó por encima de niveles de 50.000 durante el mes de febrero del presente año. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y también de referencia de este mercado estadounidense, ya pues que hay 500 grandes empresas que cotizan dentro del mismo y pues da una visión bastante importante tanto de la salud de la economía como de las empresas a nivel de los Estados Unidos. En este caso también arranca un poco con una variación positiva del 0,08%, 0,09%, sigue siendo leve eso sí el movimiento y de esta manera se ubica en 7.115 puntos. Se puede decir que en este caso estaría marcando los máximos históricos el Standard & Poor's con este arranque, teniendo en cuenta que ayer tuvo un leve retroceso también, pero pues ya había también marcado niveles de 7.100 al cierre del viernes, lo que había sido un nuevo máximo histórico sobre 7.114 puntos, que es básicamente el nivel que vimos ahorita, 7.115 ya marcando un nuevo registro entonces este Standard & Poor's 500 a nivel de su récord histórico. También hablamos entonces del Nasdaq Composite, hablamos de este índice que reúne las empresas en su mayoría del sector tecnológico y que tiene un comportamiento bastante similar. En este caso avanza 0,08% hasta 24.424 puntos, muy también de la mano con lo que pasaba con el Standard & Poor's 500. Este Nasdaq alcanzó máximos históricos o cerró en máximos históricos en la jornada del viernes. Ayer tuvo un leve retroceso y hoy nuevamente entonces gana algo de fortaleza para mantenerse muy cerca de esos niveles que resultan récord también para este Nasdaq a nivel internacional. En ese sentido, les cuento que las acciones de Wall Street avanzan este martes impulsadas por el optimismo de un posible acuerdo entre los Estados Unidos e Irán antes del vencimiento del cese al fuego y, cabe señalar, el impulso provino de declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que ambos países podrían alcanzar un gran acuerdo antes del miércoles, aunque advirtió que Estados Unidos está listo para intensificar las acciones militares si no se logra un pacto. El mercado también recibió apoyo de la caída del crudo en este caso, señalando que el WTI de referencia estadounidense retrocedió hasta 0,4% hasta los $89 por barril y el Brent bajó 0,3% a niveles sobre los $95, aliviando las presiones inflacionarias. A nivel corporativo, destacó el salto de United Healthcare, que subió más del 7% tras superar las expectativas y mejorar su guía de resultados. Pese al optimismo, el escenario sigue volátil. El propio Trump señaló que Irán había violado en este caso el cese al fuego en varias ocasiones, lo que mantiene a los inversores atentos a cualquier giro en las negociaciones. En ese contexto, el mercado sigue apostando a un acuerdo con proyecciones que apuntan a que el Standard & Poor's 500 podría alcanzar los 7.300 puntos en el corto plazo. Esto teniendo en cuenta lo que hemos visto principalmente, básicamente con estos niveles récord que señalábamos principalmente en el Standard & Poor's y en el Nasdaq, que por ahora logran mantenerlos y pues en el corto plazo ya podrían alcanzar nuevos niveles clave, como bien lo estábamos señalando. Mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso como abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Acá pues también con noticia bastante importante, pues se siguen manteniendo niveles de debilidad del dólar en territorio colombiano o, si lo vemos del otro lado, pues fortaleza del peso local. En este caso, sobre las 8:04 de la mañana, se ve un poco en arrancar este mercado que va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, pues teníamos un valor inicial de 3.572 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo comparamos contra el cierre en el spot de la jornada del lunes, que fue de 3.572 pesos con 50 centavos, teníamos una leve variación a la baja, apenas inicialmente de 50 centavos. Sin embargo, a esta altura ya ha pasado casi 40 minutos de operaciones de este mercado en territorio colombiano, pues tenemos ya una cotización de 3.564 pesos. Esto quiere decir que si lo comparamos contra la referencia anterior, pues está cayendo más de 8 pesos en este instante precisamente, y pues poco a poco se aproximan a esos niveles mínimos que marcó, por lo menos de manera intradía, durante semanas anteriores, que recordemos fue de 3.556 pesos, que viene a ser ese mínimo del año y a su vez un nivel que no se veía de los últimos 5 años en el caso de este mercado cambiario. En promedio, la divisa se negocia parcialmente en 3.568 pesos y cabe señalar
que la tasa representativa del mercado que rige este martes es de 3.573 pesos con 30 centavos. De igual manera, como bien lo arroja la gráfica, la divisa fluctúa entre un mínimo de 3.560 pesos con 45 centavos, que es el valor que vemos actualmente, es decir, se sigue debilitando la divisa conforme pasa el tiempo en territorio colombiano, y el máximo es de 3.578 pesos con 45 centavos. Básicamente es ese pico que nos da el dólar o la gráfica del dólar en niveles de más o menos las 8 y 16 minutos de la mañana, para ser más precisos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 65 millones de dólares en un total de 162 operaciones, un volumen es bastante promedio para estos primeros 40 minutos de operaciones, y pues esperar qué sucede si de pronto hoy durante la sesión se marcan nuevos mínimos del año y a su vez de los últimos 5 años. Estaremos muy atentos principalmente a ese movimiento. Ya, pues también revisaremos el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, por nombrar algunos de los más relevantes. En este caso revisaremos este DXY, que básicamente, como siempre lo referimos, es el que mide esa fortaleza del dólar. No ha logrado, digamos, consolidarse en niveles de 98, ha estado muy cerca a romper el soporte como lo hemos visto en las últimas sesiones, y pues al parecer, como se viene comportando este dólar a nivel internacional, pues se sigue extendiendo ese comportamiento, en este caso a la sesión de este martes. Por ahora tenemos entonces un DXY, vamos a actualizarlo rápidamente para ver cuál es su valor actual, que como les contábamos sigue manteniendo niveles de 98 pero muy cerca de ese soporte, es decir, puede incluso romper en cualquier momento esa figura, que por ahora resulta clave después de haber alcanzado máximos históricos durante el mes pasado. Recién arrancó precisamente el conflicto en Medio Oriente, superando incluso niveles de 100 puntos que eran máximos desde mayo del 2025. Hubo ese movimiento de debilidad, como bien lo arroja la gráfica, y se ha consolidado entre niveles de 98.05, 98.20, que es como ha rondado en las últimas sesiones este dólar a nivel internacional. En este caso tenemos un DXY que avanza levemente en la sesión, 0,09%, 0,10%, y parcialmente se ubica en 98,19 puntos a esta altura de la jornada. Entonces ahí bastante interesante, pues también reaccionando a datos macro que se han venido conociendo en Estados Unidos, principalmente las ventas del comercio minorista que se conocieron hoy sobre las 7:30 de la mañana, que arrojaron un crecimiento mensual del 1,7%. ¿Esto qué quiere decir? Que se superaron las expectativas del mercado, que esperaban un dato positivo de 1,4%, y también señalar que el dato del mes anterior se revisó al alza, ya que pasó a 0,7% desde el 0,6%. De manera anual, estas ventas minoristas o estas ventas del comercio minorista crecieron 4%. Entonces hay estos datos que básicamente superaron las expectativas y que también muestran algo de fortaleza de la economía estadounidense en estos tiempos pues difíciles a nivel internacional. Les cuento que Chile y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para explotar minerales críticos como el cobre o el litio, así como tierras raras, claves para fabricar tecnología de punta y vehículos eléctricos. Chile y Estados Unidos firmaron el lunes un memorando de entendimiento para explotar minerales críticos como el cobre o el litio, así como tierras raras, clave para fabricar tecnología de punta y vehículos eléctricos. Es también un paso más en la consolidación de una política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y también seguras, avanzar a una mayor generación de valor agregado y generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones. De acuerdo con la Cancillería chilena, el memorando es un marco de cooperación que permite identificar oportunidades, facilitar inversión y promover mejoras prácticas para desarrollar proyectos sobre minerales críticos. Y el gobierno de José Antonio Kast afirmó que Chile mantiene plenamente su soberanía sobre los recursos naturales, sus decisiones regulatorias y sus procesos de autorización. Las tierras raras son 17 elementos químicos esenciales para la industria electrónica, los generadores eólicos, la robótica y la inteligencia artificial. Estados Unidos busca acercarse a países productores de estas materias primas, como China. Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un cuarto de la oferta global, y el segundo de litio. En contraste, su participación en el mercado de tierras raras es marginal. En el evento, ambos países firmaron además un acuerdo de seguridad, por medio del cual Estados Unidos le aportará a Chile $1 millón para dotar a la Policía Civil de mayor tecnología para ayudar a combatir el crimen organizado.
Bueno, y a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice, en este caso hablamos del MSCI Colcap, tiene una variación positiva en su apertura. Gana de momento 0,94% y de esta manera se ubica en 2.308 puntos. Nuevamente entonces ahí importante, pues recupera niveles de 2.300, que es básicamente ese nivel clave que ha rondado por lo menos durante la última semana. Y en este caso pues algo de fortaleza que ya veremos básicamente cuáles son las acciones que justifican ese comportamiento al alza. Tenemos que la acción de ISA, Interconexión Eléctrica, es la que más gana en este momento, con un avance del 3,11%, hasta un nivel de 29.880 pesos. Le sigue la acción preferencial del Grupo Argos, que gana 1,72%, y de esta manera se ubica en 13.040 pesos por acción, y la preferencial del Grupo Cibes, que gana 1,67%, hasta los 67.080 pesos por acción. Ahí las tres acciones que más suben en este momento, pero también vemos comportamientos positivos en la acción ordinaria de Cementos Argos, en Celsia, en Petrol, en Concreto y en la preferencial del Grupo Sura, para un total de 10 acciones que son las que registran comportamiento positivo a esta altura y que básicamente son las que jalonan este MSCI Colcap de manera momentánea. Tenemos ahora que revisar las que caen y tenemos que Promigas es la que más pierde, con un 2,54% a la baja, hasta los 6.520 pesos. En este caso también hablamos de la Bolsa de Valores de Colombia, que pierde 2,33% y de esta manera se ubica en 15.120 pesos por acción. Y Mineros, la tercera que más pierde, 1,09% retrocede en este momento hasta los 14.540 pesos. Esas son las tres acciones que más pierden en este caso en la Bolsa de Valores de Colombia, pero también vemos comportamientos negativos en la preferencial del Grupo Aval, Grupo Energía Bogotá y la acción ordinaria del Grupo Sura, para un total de 6 que siguen operando a la baja de momento, pero que no hacen contrapeso de momento al comportamiento positivo que tiene el MSCI Colcap, o el principal índice de referencia en la bolsa de, en este caso, de Colombia. Y hablamos ahora de la segunda índice de precio selectivo de acciones, y vamos a ver qué comportamiento nos arroja principalmente a esta altura. Ya vimos que Colombia tiene un tono positivo, también siguiendo un poco lo que sucede a nivel internacional, como a medida que pues pasa o se vence ese plazo ya de 2 semanas que se cumplirá este martes a la medianoche, pues básicamente puede haber un avance, si se quiere, en las conversaciones de paz, en esa tregua entre los Estados Unidos e Irán, o sin embargo también cabe una posibilidad de que el conflicto se agudice principalmente pues en todo lo que tiene que ver a los ataques que se han hecho a portacontenedores por lo general, o bueno, en este caso específicamente durante la sesión anterior, por parte de los Estados Unidos e Irán de manera similar en lo que tiene que ver principalmente al tránsito por el estrecho de Hormuz. Entonces ahí bastante interesante pues lo que ocurre a nivel internacional, y de momento pues vamos entonces a revisar cómo se comporta ese IPSA, que es, recordamos, el de referencia para este mercado bursátil chileno. Como siempre, pues ha tenido comportamientos muy similares a lo que sucede en el plano internacional, y principalmente pues ya alcanzó niveles nuevamente de consolidación en los 11.000, que es lo que hemos visto durante las últimas sesiones, por lo menos un nivel de fortaleza interesante que logra mantener por lo menos en la sesión de este martes. Ahí vemos un IPSA que avanza parcialmente 0,14% y de esta manera se ubica en 11.359 puntos. Igual vamos a señalar el mismo de la sesión para ver cuál es ese comportamiento que ha tenido de momento. Y sobre las 9:46 de la mañana hablamos de hora de Santiago de Chile, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre la capital colombiana y la capital chilena, pues tenemos que alcanzó en su punto máximo los 11.370 puntos, y pues ya ahí perdió algo de fortaleza hasta el nivel actual que vemos de 11.359 unidades en este momento. Revisamos también entonces las acciones, en este caso de la Bolsa de Santiago, que también obviamente los que componen este principal indicador. Hablamos de el IPSA a nivel internacional y revisaremos básicamente cuáles son las que jalonan de esta manera leve al alza este indicador de la Bolsa de Santiago de Chile. Recordemos, pues acá tenemos empresas bastante importantes del mercado chileno. Hablamos de la TAM, Sociedad Química Minera, que pesan bastante dentro de este indicador, y pues que básicamente a esta altura son las que pueden definir también mucho de ese comportamiento a esta altura de la jornada. Y pues
Entonces vamos a revisarlas rápidamente, a organizarlas como siempre lo hacemos para saber qué variación tiene cada una. Y tenemos que Copec es la que más gana, en este caso 1,90% avanza, CMPC la segunda 0,94%, Quiñenco gana 0,34%, Sociedad Química Minera de la clase B, que hacíamos referencia precisamente, también tiene un avance positivo del 0,23% y Banco de Chile gana 0,08%, son 5 entonces las acciones de comportamiento positivo a esta altura en el IPSA chileno. Revisamos ahora las de variación negativa de momento y tenemos que Mallplaza es la que más pierde con 1,65%, la TAM cae 0,86%, Banco Central de Inversiones 0,48%, CAP pierde 0,45%, Banco Santander 0,32%, Salfacor 0,05% y Sencomols, que retrocede levemente, eso sí, 0,03%. Ahí lo que sucede en materia del mercado chileno. Ahora abordamos la tercera en cuestión, que también hace parte de esta integración NUAM. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, como siempre lo hacemos a través de sus principales índices. Hablamos del MSCI NUAM General y el MSCI NUAM Select, que son los que nos sirven para ver precisamente cómo se están comportando a manera general las bolsas de integración, en este caso hablando principalmente de la Bolsa de Lima y básicamente las acciones que también componen estos indicadores en territorio limeño. Tenemos acá una variación que ha sido bastante interesante. De momento no registramos variaciones en territorio chileno, pero en territorio peruano en este caso. Pero eso sí, nuevamente se consolidó como a modo de recorderis en niveles de 52.000, que incluso había perdido en semanas anteriores en medio de la volatilidad internacional de los mercados. Y pues Perú tenía otro factor clave que era básicamente cómo se estaba comportando el mercado en torno a la posible segunda vuelta presidencial. Recordemos que en Perú pues el mercado ha reaccionado de diversas maneras en torno a cómo se ha desarrollado el proceso electoral en ese país. Recordemos que habían más de 30 candidatos para la primera vuelta presidencial y pues eso también digamos que ha generado un poco de incertidumbre. Pasó a segunda vuelta ya puntualmente Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y también pues había un movimiento interesante porque habían dos candidatos de derecha que había pasado incluso uno a la segunda vuelta y que se iba a disputar precisamente dentro de ese espectro político, pero conforme fue avanzando el conteo se fue cambiando la tendencia y ya un candidato de izquierda más cercano incluso a lo que en su momento representaba el expresidente Pedro Castillo, pues es el que estaba avanzando parcialmente a esta segunda vuelta presidencial en Perú. Sin embargo, sigue el conteo, es decir, no se ha definido nada y pues podrían haber cambios en torno precisamente al tema electoral en Perú, que está bastante interesante y pues los mercados algo de eso también recibieron en la última semana. Ya volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen prácticamente sin cambios a primera hora del martes, mientras los inversores esperan que se aclare la situación respecto a la esperada segunda ronda de conversaciones de paz entre los Estados Unidos e Irán. El lunes, cabe recordar, se produjo una serie de mensajes contradictorios por parte de ambas administraciones, ya que Irán se abstuvo de comprometerse con nuevas negociaciones en medio de las amenazas de un abrumador de la fuerza militar, o del uso abrumador mejor de la fuerza militar por parte del presidente Donald Trump. El martes los medios estatales iraníes informaron poco antes de las 4 de la mañana, hora del este, que ninguna delegación había partido aún para las conversaciones de paz previstas en Islamabad, Pakistán. Esto se produjo después de que Trump declarara que empezarán a estallar muchas bombas si no se llega a un acuerdo antes de que expire el frágil alto al fuego. Los inversores también se enfrentan a la incertidumbre sobre la fecha exacta del vencimiento del alto al fuego. El acuerdo de 2 semanas pactado entre los Estados Unidos e Irán expira a las 0 horas de este martes, es decir, o a las 8 horas hora del este, aunque el presidente estadounidense Donald Trump declaró a Bloomberg durante el lunes que la tregua terminaría el miércoles por la noche, hora de Washington. Por otra parte, los operadores estarán atentos a la audiencia de confirmación del nominado del presidente de la Reserva Federal, en este caso hablamos de Kevin Warsh, que tendrá lugar durante este martes. En su declaración preparada para el Comité Bancario del Senado, publicada el lunes, el exgobernador de la Fed afirmó que el Banco Central estadounidense debe ser en gran medida independiente de la influencia política, sin dejar de centrarse en sus objetivos principales. Hablamos de inflación y empleo, que es ese doble mandato que tiene que cumplir el Banco Central estadounidense.
En ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta la deuda pública en ese territorio a esta altura de la jornada, una vez ya arrancaron en pleno los mercados en ese país. Tenemos que el bono de referencia a 10 años sube parcialmente, de manera leve, 2 puntos básicos y de esta manera se ubica en un nivel 4,27%. Ahí tenemos entonces un poco de fortaleza en tasa, pero cabe recordar que acá en este tipo de mercados siempre tenemos un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como ocurre en ese momento en territorio estadounidense, aunque de manera leve, cae el precio del papel o del bono, por lo que podemos hablar entonces de una ligera desvalorización de la deuda pública estadounidense a la espera de que se cumpla precisamente ese plazo de ese alto el fuego de 2 semanas que se había ya avisado hace semanas y pues que ya básicamente está pronto a cumplirse sin pues básicamente algo definitivo y pues con las dos partes todavía en disputas en cuanto a negociaciones y en cuanto a condiciones, sobre todo en el estrecho de Hormuz. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios de petróleo apenas varían este martes, después de que el presidente Trump declarara a CNBC que espera un acuerdo con Irán, pero que está dispuesto a reanudar los ataques militares si las negociaciones de esta semana no dan como resultado un acuerdo. Abro comillas, creo que vamos a conseguir un gran acuerdo, dijo Trump en una entrevista telefónica con Squawk Box de CNBC y agregó, creo que no tienen otra opción. Hemos destruido su armada, hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido a sus líderes, cierro comillas. Trump declaró a CNBC que no está interesado en extender el alto al fuego más allá del miércoles y también amenazó con reanudar la guerra si no se llega a un acuerdo, abro comillas. Espero que haya bombardeos porque creo que esa es la mejor actitud para afrontarlos, cierro comillas. Esto fue lo que dijo el presidente y también añadió sobre este tema que estamos listos para actuar, es decir, los militares están ansiosos por entrar en acción, cierro comillas. Trump dijo estar sorprendido también de que los precios del petróleo no hayan subido mucho más debido a la guerra, abro comillas. Si me hubieran dicho que el petróleo está a $90 en lugar de a 200, francamente me habría sorprendido, cierro comillas. Según algunos informes, el vicepresidente J.D. Vance encabezaría la delegación estadounidense en las conversaciones de paz en Pakistán. Sin embargo, altos funcionarios iraníes no se han comprometido públicamente a asistir a las negociaciones. Abro comillas. No aceptaremos negociaciones bajo la sombra de la amenaza y en este caso, en las últimas 2 semanas hemos preparado para revelar nuestras cartas en el campo de batalla. Eso fue lo que dijo el martes Mohammad Bagher, que básicamente es el presidente del Parlamento iraní, en una publicación a través de X. Por su parte, Rystad Energy indicó en una nota durante el martes que la interrupción del yacimiento de Hormuz ya ha provocado una importante mejora en sus previsiones sobre el precio del petróleo para el 2026 y advirtió que si los precios del crudo, en este caso, alcanzan y se mantienen en estos niveles de $100, podría desembolsarse hasta 2,1 millones de barriles diarios de nuevo suministro procedente de Sudamérica. Bajo ese contexto, pues revisaremos cómo se comportan esas principales referencias del petróleo, comenzando por el Brent, el de referencia europea y el de referencia mundial, y que de momento tiene un comportamiento negativo, una variación del 0,63% para ubicarse de esta manera en $94 con 89 centavos el barril. Ya cae 0,62%, pero digamos que se mueve en ese margen en esta altura de la sesión, ya una vez arrancaron los mercados en territorio estadounidense. También revisamos entonces el petróleo WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, y que parcialmente retrocede 0,57% hasta los $89 con 10 centavos el barril. Ahí bastante interesante pues estos movimientos que ha tenido el petróleo, básicamente porque se puso en riesgo el 20% del transporte marítimo de crudo a través del estrecho de Hormuz, obviamente la producción de Irán, que es el tercer mayor productor dentro de la OPEP, y también pues la afectación regional que básicamente lleva, teniendo en cuenta que muchos de los países del Golfo Pérsico pues son productores de petróleo, eso sí, a nivel histórico, y pues se han visto afectados también por el tema del conflicto principalmente que estalló el pasado 28 de febrero. Les cuento en también otro de los focos de conflicto que el diputado de Hezbollah, Hassan Fadallah, declaró a la AFP que el movimiento chiita quiere que la tregua continúe y que Israel se retire del sur del Líbano, al afirmar que nadie podrá desarmar a esta organización aliada de Irán. A pocos días de su entrada en vigor, el alto el fuego entre Israel y Hezbollah no logra disipar las tensiones en un país arrastrado al conflicto regional, mientras crecen las divisiones internas sobre el camino a seguir.
El país quedó implicado en la guerra a inicios de marzo, cuando el movimiento chiita proiraní lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Teherán, abriendo un nuevo frente en un conflicto que sacude Oriente Medio. Desde Beirut, el diputado de Hezbollah, Hassan Fatlallah, afirmó que el grupo está decidido a mantener la tregua, pero rechazó cualquier intento de imponer nuevas líneas de seguridad en el sur del país o desarmar a la organización. Derribaremos esta línea amarilla mediante la resistencia, mediante nuestra insistencia en nuestro derecho legítimo a defendernos a nosotros mismos y a nuestro país. El Estado libanés, a través de su diplomacia, está obligado a actuar al respecto y no a entablar negociaciones directas cuando la parte estadounidense no ha ofrecido nada y no ha recibido nada hasta ahora, ni de los estadounidenses ni del enemigo. Las declaraciones reflejan la firme oposición de Hezbollah a las negociaciones directas con Israel, impulsadas por el presidente libanés Youssef Aoun. El mandatario aseguró que estos contactos buscan poner fin a las hostilidades, lograr la retirada israelí del sur del Líbano y desplegar al ejército libanés en la frontera internacionalmente reconocida. Aún también anunció que el ex embajador en Washington, Simon Graham, encabezará la delegación libanesa, subrayando que estas conversaciones son independientes de otros esfuerzos diplomáticos en la región, incluidos los contactos entre Irán y Estados Unidos. Es de interés del Estado, de interés del Líbano, de interés del presidente y de interés del gobierno alejarse del camino de las negociaciones directas y volver a un entendimiento nacional sobre la mejor opción para el Líbano. El diputado aseguró que su grupo quiere que la tregua continúe y que Israel se retire del sur del Líbano y advirtió que nadie podrá desarmar a esta organización aliada de Irán. Mientras tanto, ambas partes se acusan mutuamente de violar la tregua. Este lunes, medios oficiales libaneses informaron que un dron israelí bombardeó una localidad del sur del país, a pesar del alto al fuego de 10 días vigente. 9:03 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.